Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos nosotros iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 16, versículos 19 al 23. Nosotros nos encontramos reflexionando sobre la introducción, ¿verdad? Es decir, David que entra al servicio de Saúl. En los primeros versículos estábamos hablando principalmente que Saúl, después dice que se le había retirado el Espíritu del Señor a Saúl. Tenemos los pasajes anteriores incluso en que el Señor había rechazado ya definitivamente a Saúl. La situación, comenzamos las dificultades, los problemas, y así nos encontramos últimamente viendo que el Señor unge ahora a David como el nuevo rey. Pero ciertamente después de todo este pasaje, toda esta narración, cómo Samuel unge al rey David, parece que no se conoce bien todavía qué es lo que tiene que hacer, porque Saúl está vivo todavía, y entonces dice que David se retira nuevamente, entre las ovejas, él estaba como pastor y en ese lugar se va desarrollando, ¿verdad? Poco a poco él va trabajando en ese lugar. Entonces Saúl envió después a Jesé para decirle, envíame a tu hijo David que está con el rebaño. Está con el rebaño, que significa sobre todo un encuentro de David, sobre todo con su propia realidad. Porque siendo ungido rey, él vuelve a su propia realidad y es un proceso, es el lugar donde él comienza a reflexionar. ¿Qué significa para mí todo esto? Y así seguimos entonces esta historia. Ahora Saúl que le hace buscar. Saúl que envía a las personas junto a su papá, a Jesé. Y una vez que lo encuentra después y que lo llama, nada más y nada menos que llegan los emisarios del rey, entonces Jesé, que envía algunos presentes también al rey, tomó, dice, un asno, pan, un odre de vino, un cabrito, y se los envió a Saúl con su hijo David. Entonces también se va su hijo David, ya que le habían pedido, envíame a tu hijo, etcétera, ¿verdad? Y así David se presentó a Saúl y se puso a su servicio. Porque Saúl le tomó gran afecto y lo hizo escudero. Y luego ahora viene esta frase tan importante, luego mandó decir a Jesé, que David se quede a mi servicio porque me ha caído bien.
que David entonces quede a mi servicio porque ha caído bien. Upeago dice, ¿verdad? Como resultado, peñandella ya poama, esa vaya güero guatá, lleva peñandere coe, va esa bañandeña mañana, ina, va esa bañandella jesha, peñandella o yerurea, ñande a pesa, lleva. Ñandeña lleva un barete, yajao, ñande me catube, bebía, lleva yayapo, yajao, ina, y entonces, ciertamente, que queda aquí al servicio de Saúl, porque es una persona capaz, es una persona que hace un proceso, es una persona no improvisada, es una persona entonces que tiene la capacidad crítica, ¿verdad?, ante la realidad. Y entonces también habíamos dicho otra cosa muy importante, que era el hecho de tener palabra, ¿verdad? O sea, la fidelidad a la palabra, fidelidad a lo que nosotros prometemos, fidelidad a aquello que nosotros hemos hecho como opción y camino en nuestra propia vida. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros verdaderamente tenemos que procurar hacer. Esto es lo que nosotros tenemos que procurar entonces encaminar. La fidelidad es una de las cosas esenciales y fundamentales en la vida de todo cristiano, en la vida de toda persona. ¿Verdad? Y este es un momento importante, ¿verdad?, en la vida de David, porque yo prepararé ojo ahí con un agradecimiento sincero, incluso de parte de su papá, de Jesé. Jesé ahí oye ella cuágina, ¿qué es lo que está sucediendo, verdad? Porque Dios está actuando a través de las personas, y en este caso nada más y nada menos que Jesé también está entendiendo esa unción que el mismo Samuel le había hecho a su hijo David, que lo había nombrado y que lo había elegido para ser el rey de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Este segundo día de la Jornada Mundial de la Juventud ha recibido al Santo Padre el Papa Francisco, que ha viajado desde Roma hasta Lisboa para tener sus primeros encuentros con las autoridades y luego también con sacerdotes, obispos, religiosas, consagrados, consagradas, con quienes ha tenido la oración de las vísperas. En el desarrollo de la Jornada Mundial de la Juventud, las diversas delegaciones se reúnen para compartir su fe. En este caso, los peregrinos que vienen de las diversas iglesias de Latinoamérica se han reunido para compartir su fe en la celebración de la Eucaristía con los obispos, sacerdotes y peregrinos que han venido para participar de esta JMJ en Lisboa. Los obispos han tenido junto a los sacerdotes una jornada de confesión y del sacramento de la reconciliación durante todo el día. Han impartido una catequesis y concluyen esta jornada con la celebración de la Santa Misa. Los obispos que han participado de este encuentro nos ofrecen su testimonio y también el mensaje que dejan a todos los jóvenes que peregrinan a Lisboa y aquellos que también siguen la Jornada Mundial de la Juventud desde los diversos lugares del mundo, pero unidos en la fe. Y sobre todo que Cristo está palpitando en el corazón de estos jóvenes. Yo creo que aquí está el futuro de nuestros países, pero también sobre todo el futuro de nuestra iglesia. El mensaje de la jornada que nos recuerda a María, que es llamada, y ese llamado ella lo asume con responsabilidad y luego es enviada y ella también asume con responsabilidad ese envío. Ahora también la juventud está llamada por el Señor a ser la semilla del reino en todas las sociedades. Manifiesta en el rostro de los jóvenes, ¿no?, la necesidad de cumplir el objetivo siempre de la Jornada Mundial, que podamos experimentar
la universalidad de la iglesia en su diversidad de cultura, de lenguaje, de expresiones, pero también yo creo que lo más importante aquí es esta juventud que ha hecho mucho esfuerzo de venir, sobre todo los latinoamericanos, han tenido que vender muchas cosas, trabajar mucho, también vienen porque desean una experiencia de Dios que sabemos que es lo que va a transformar. El primer mensaje es lo que el Papa está integrando a nosotros, protagonismo de los jóvenes, misión con jóvenes, no para los jóvenes o de los jóvenes o hacia los jóvenes, sino con los jóvenes, cómo caminar juntos con ellos y que sintamos que tenemos una misión en común con ellos para poder cambiar el mundo. Porque todos son llamados, lo sabemos, el camino es el amor. El tercer día de la Jornada Mundial de la Juventud va a tener uno de los momentos más esperados y es el del encuentro de los jóvenes con el Santo Padre. Será la ceremonia de bienvenida que da el Papa Francisco a los jóvenes del mundo entero y será en este lugar de encuentro, colina de encuentro, lugar donde vienen a rezar, donde vienen a experimentar y compartir la fe en Cristo el Señor. Más fuerte que el odio y que la muerte, lo sabemos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho. Y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde Él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que Él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a este nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí,
la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso libro, primer libro de Samuel, capítulo 17. Aquí nos cuenta, nos dice, acamparon en el valle de Elá. Comienza, decíamos, cuando los filisteos, que son enemigos constantes en Israel porque están queriendo entrar, hoy van tomando cada vez más las tierras donde se encuentra Israel. Y así reúnen su ejército para seguir conquistando, seguir luchando, pero Israel en un momento les pone freno, es decir, Israel les sale al frente y dice, bueno, hasta aquí, porque ustedes están viniendo del mar, ya prácticamente toda la parte costera ellos habían tomado, y ahora ya están llegando, como dijimos, a las partes de los Shefelá, que vienen a ser las colinas, y si siguen con eso, entonces después ya vienen las montañas, que justamente son las montañas de Judá. Y es en ese lugar donde se encuentra Israel, ese es el lugar donde se encuentra el ejército de Israel. Y aquí aparece nuestro personaje. Salió entonces del campamento de los filisteos un gigante, ¿verdad? O sea, un guerrero. Este es el famoso Goliat. Él era un hombre grande y te pone luego como medida 6 codos y un palmo. Entonces tenía una armadura y armas que coincidían también con su tamaño, es decir, era un hombre gigante, Goliat. Es interesante, ¿verdad? Entonces toda la narración que va haciendo el autor sagrado para describir a este personaje, porque en el fondo, después tenemos que mirar y tenemos que ver qué es lo que el autor sagrado, ¿verdad?, está queriéndonos transmitir, qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo decir, ¿verdad?, con la figura de Goliat, y qué es lo que nos quiere transmitir también con la figura de David, porque en el fondo, detrás de estas dos figuras nosotros estamos encontrando una teología, ¿verdad? Toda esta narración de guerra, de pelea entre el gigante y el pequeño, en el fondo quiere decir una fuerza humana muy potente contra una fuerza humana muy débil. Pero al mismo tiempo, dentro de la teología nos quiere demostrar que no son los carros, los caballos, los caballeros, etcétera, etcétera, los que vencen una batalla, ¿verdad? Sino que siempre, y más aún en estos libros históricos, el que dirige la historia, el que vence la batalla es Yahvé. Yahvé, por eso el nombre también Sebaot. Sebaot en hebreo quiere decir de la batalla, del ejército. Entonces Yahvé Sebaot, el Dios de las batallas, el Dios del ejército, es Él el que enfrenta verdaderamente la lucha de cada uno de nosotros, de los pueblos, el que lucha por nosotros, que busca lo mejor para nosotros. Y bueno, así entonces salió Goliat, de este hombre enorme. Goliat era alto, pero su altura no era algo inaudito en la historia, ¿verdad? Hay también, además de Goliat, así como nosotros encontramos en esta historia bíblica, también encontramos en otras historias paganas, en las narraciones griegas de Herodoto, Diodoro, Sículo, Plinio y otros. Ellos hacen siempre mención de algún gigante, de personas de 7 codos de altura, lo cual es casi el doble de la altura de un hombre normal. El doble de la altura de un hombre normal. Un hombre normal, pongamos unos 70, unos 75, ¿verdad? Entonces, el doble de esto. Entonces, más de 3 metros de altura. Si es el doble.
de la altura normal de un hombre. Imagínense, un hombre de ese porte. Y todos estos autores griegos, sobre todo Heródoto, Diodoro, Sículo, Plinio, todas estas personas son nombradas o descritas por estos autores como personas gigantes, el doble de lo normal. Se menciona también el caso documentado de algunos estudiosos que alguno de los gigantes, ¿verdad?, que se narran en sus historias medía 2,5 metros en el momento de su muerte, ¿verdad? 2,5 metros. Entonces todo esto son simplemente para mostrarnos y para decirnos que no es en la Biblia, no es solamente en el libro de Samuel, no es solamente aquí, en este capítulo 17, que nosotros estamos encontrando la narración de algún gigante, como en este caso se le pone el nombre de Goliat. Ahora, te va describiendo también, ¿verdad?, quién era este Goliat. Goliat era de Gat. Y Josué 11:22 dice que era un pueblo conocido como los anaseos. Aún se encontraban ahí en el tiempo de Josué, de Gat. Entonces, esto vamos a ir viendo todo lo que significa, ¿verdad? No solamente en el aspecto físico de él, sino que también después el significado teológico que significa esta batalla. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. La palabra del Señor siempre, Ñande Mombaretea, lleva, nos da aquello que necesitamos para poder vivir, entusiasmarnos y hacer un camino siempre de salvación. Hoy escuchamos del libro de Levítico, nuestra reflexión, capítulo 25, del versículo 1 y luego del 8 al 17. El Señor dijo a Moisés sobre la montaña del Sinaí: deberás contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que el periodo de las 7 semanas de años sume un total de 49 años. Entonces harás resonar un fuerte toque de trompeta el día 10 del 7º mes, el día de la expiación. Ustedes harán sonar la trompeta en todo el país. Así santificarán el 50º año y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Ese será para ustedes un jubileo. Cada uno recobrará su propiedad y regresará a su familia. Queridos amigos, esto que nosotros le llamamos el año del jubileo, justamente tiene el sentido del perdón total. Upeaco y Sejina, borrón y cuenta nueva. Queridos amigos, esta forma, ¿verdad?, que nos presenta la palabra de Dios, esta actitud que tiene que haber en el hombre del perdón real, del perdón en donde le damos la oportunidad al hermano para recomenzar de nuevo, la tenemos que aplicar en toda nuestra vida, en toda nuestra vida. Cuando ella solamente en un sentido económico, ¿verdad? Yo recuerdo incluso el Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Una de sus propuestas era aquella de la condonación de las deudas. Imagínense, las deudas. Tantos pueblos que son hasta ahora justamente muy pobres, o tantos pueblos que siguen pagando deudas y deudas y deudas externas. ¿Por culpa de quién? Y por culpa de algunos que están ahí entonces y que han robado y siguen robando a la nación, al país, ¿verdad? Y entonces pues toda la comunidad la que sigue sufriendo. Entonces, esta forma
que nos propone la palabra de Dios a través del libro del Levítico nos hace pensar un poco, que muchas veces tantos, todo un pueblo tiene que pagar el pecado tal vez de una o de dos que se aprovecharon de su propio pueblo o se aprovecharon de su propia gente. Pidamos una gracia especial también para nosotros, para llevar bien adelante nuestra nación. Nos fijemos en el amor al prójimo y sobre todo también seamos capaces nosotros de tener esta actitud, la que nos pide hoy la palabra de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, oh, yeah. Río Squad, oye, oh, mi corazón te alaba, hermoso Jesús, porque en mi camino tú has prendido la luz. He seguido la estrella, como aquellos sabios, hoy te glorifico con mi alma y mis labios. Veo la estrella en el cielo que ilumina mi sendero. Tu presencia es mi anhelo, eres lo que yo prefiero. Jesús, eres el primero, sigue el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar, en tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar, en tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino que me lleva a tus brazos, sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo
exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando ya cuando David entra, decimos nosotros, en el frente de batalla. David, que era hijo de aquel efrateo de Belén de Judá, ya fue nombrado varias veces, Jesé. Al mismo tiempo nos cuenta que tenía 8 hermanos, ¿verdad? Porque Jesé tiene 8 hijos. En tiempo de Saúl, Jesé era un hombre viejo, de edad avanzada, la misma cosa, detalles que ya conocemos. Y ahora tenemos algún dato más. El mayor de estos 3 hijos se llamaba Eliab, que también ya conocemos en la presentación cuando Samuel hizo pasar, dice, frente así, antes de ungir a David. El primero en presentarse fue Eliab. Él incluso cuando lo ve dice, seguramente que aquí está, decía ya él, ¿verdad? Aquí ya está, a quien el Señor lo ha elegido. Entonces dice en el versículo 6 del capítulo 16, cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab, ahí está, y pensó, seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel, no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Bueno, esto es lo que encontramos aquí, esto es lo que nos está diciendo con respecto a la figura de Eliab. Después seguimos un poco más, tenemos aquí los versículos siguientes que van del 16 hasta el 21, en que David trae regalos también y lleva al campamento donde se encuentran sus hermanos, están con Saúl, están luchando o por lo menos están cuidando, están en situación de guerra. Mientras tanto el filisteo se adelantaba por la mañana y por la tarde y así se presentó durante 40 días. ¿Se dan cuenta? Que aquí le damos un salto bastante grande de nuevo a esa primera narración, cuando habíamos hablado y habíamos reflexionado sobre Goliat, que salía en nombre del ejército de los filisteos a Bebeuin, a Llevan. A ver desafía y lluvia, oye en tu cágina, vamos a ver, oñora y no le contra ver. Y dice, se presentó así durante 40 días. Es interesante también todo lo que significa 40 días. Significa siempre una continuidad, significa siempre la asiduidad. Es como decir que el ejército filisteo tenía una fuerza mayor, ¿verdad?, sobre el ejército de Israel. Y es por eso que continuamente está manteniendo esta clase de relación, esta clase de desafío. Y entonces, claro, cuando el ejército de Israel se siente mucho inferior, mucho más pequeño como ejército, entonces aquí te demuestra que el otro sale y le está desafiando. 40 días ya que le está desafiando, es decir, todo un tiempo prolongado que la fuerza del ejército filisteo está dominando sobre el ejército de Israel. Jesé entonces dijo a su hijo David, toma esta bolsa de grano tostado y estos 10 panes y corre a llevárselos a tus hermanos al campamento. Estos 10 quesos se los entregarás al comandante. Fíjate bien cómo están tus hermanos
y trae algo de ellos como prenda. Saúl está con ellos y con todos los hombres de Israel en el valle del Terebinto, combatiendo contra los filisteos. Es decir, que están informados, tienen todas las noticias de lo que está pasando. El papá, ¿verdad?, de David le dice, de otra vez miran hermano cuera, de otra goruñan de noticia, y al mismo tiempo las atañan de algunas cositas y catujan guayas de cuera o carúa de lleva, para que estén un poco así, bien cuidados en ese momento de la guerra, en ese momento en que ellos prestan un servicio a la comunidad. Fíjense, se han alistado para cuidar, están en el ejército de Israel. Y luego le dice, y estos 10 panes también, y corre a llevárselos a tus hermanos al campamento. Muy bien, David se levantó de madrugada, dejó el rebaño al cuidado de un guardián y partió con su carga como se lo había mandado Jesé. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Comunicado a la opinión pública. Ante violenta invasión a territorios indígenas, los religiosos piden que los organismos estatales actúen de forma urgente. Ante la invasión ocurrida en el territorio sagrado de los Paintabuiterá, nos dirigimos a la sociedad paraguaya y a la comunidad internacional desde la Pastoral Indígena de la Arquidiócesis, el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, la Conferencia de Religiosos, Religiosas del Paraguay, para pronunciarnos en defensa y cuidado de la vida de nuestros hermanos indígenas del pueblo Paintabuiterá de la zona de Ubipité, Amambay. El día lunes 31 de julio, unos desconocidos armados invadieron el territorio sagrado de 7 comunidades indígenas de los Paintabuiterá. Estas tierras tienen 2 fracciones, una con título de propiedad del INDI y la otra fiscal, por lo tanto, legítimamente pertenecientes a los indígenas. Los invasores llegaron al lugar haciendo más de 20 disparos al aire, creando zozobra y miedo en los niños y las familias del lugar, quienes actualmente se encuentran refugiados en sus casas y en los montes. Los líderes de las comunidades han hecho la denuncia correspondiente en la fiscalía de la zona. Mientras tanto, el miedo y el peligro siguen latentes en medio de las 64 familias con aproximadamente 250 niños. Pedimos a la Fiscalía General, al INDI con sus abogados que actúen como corresponde de urgencia en estos casos y realice su trabajo en conjunto con la Policía Nacional para el debido allanamiento y desalojo del lugar de las personas extrañas e invasoras, que se garantice el cumplimiento de la ley según nuestro derecho enunciado en la Constitución Nacional. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones e instituciones que trabajan a favor de los pueblos indígenas a unirnos para cuidar nuestra casa común, que son los territorios indígenas. Nuestra misión es colaborar con nuestros hermanos indígenas, quienes nos piden solidaridad. Son ellos los genuinos propietarios y protectores de los bosques, y hoy están alzando sus voces ante las constantes invasiones y deforestaciones de sus territorios. Que sepamos tener bien abiertos los oídos y el corazón sensible para escuchar y comprender el llamado que Dios nos hace como cristianos y ciudadanos serios en medio de esta realidad de deshumanización. Pastoral Indígena Arquidiocesana, Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, Conferpar, Conferencia de Religiosos del Paraguay. El Papa Liberio, que gobernó la Iglesia entre el 352 y el 366, intrigado por el sueño que había tenido la noche anterior,
se asomaba insistentemente por la ventana y miraba hacia el monte Esquilino en busca de alguna señal que le corroborara la visión. Pero su razón le indicaba que era imposible que nevara justamente en pleno agosto, cuando el verano romano cae a plomo sobre la ciudad eterna y la sume en una sofocante canícula que derrite lo que encuentra a su paso. Mientras cavilaba sobre el asunto, le anunciaron que su amigo el senador Juan y su esposa necesitaban hablar con él urgentemente, y entonces abandonó sus pensamientos y los recibió al instante. Aún jadeando, el patricio le contó que, en vista de que no tenían herederos, habían decidido legar su cuantiosa fortuna a la Santísima Virgen, y como no sabían qué hacer para materializar su donación, le pidieron a la Madre de Dios que los orientara. Ella se le apareció en sueños al senador Juan y le dijo que en el punto exacto del monte Esquilino, en donde nevara, le construyera una iglesia. El Papa Liberio, asombrado, le respondió que esa misma visión no lo había dejado dormir. Al unísono, los tres miraron por la ventana y, en efecto, en una porción de la colina en cuestión se delineaba una alfombra de nieve de apreciables proporciones. Inmediatamente, ese 5 de agosto, marcharon en procesión al sitio y cuando hubieron tomado posesión del paraje delimitado, la nieve se derritió. Sin tardar, pusieron manos a la obra y al cabo de algunos años, una espléndida iglesia dominaba desde el Esquilino a buena parte de Roma. Pero el Papa Liberio no estaba satisfecho porque no tenía una imagen de la Virgen digna de presidir el templo, hasta que recordó que en el oratorio pontificio reposaba un cuadro de la Madonna con el niño pintada sobre una tabla de cedro de poco más de 1 metro de altura y unos 60 centímetros de ancha, que según la tradición era obra del evangelista San Lucas, y que Santa Elena había traído de Tierra Santa, y con la solemnidad del caso la entronizó en la que ya se conocía como la Basílica de Nuestra Señora de las Nieves, o Liberiana, también llamada así pues en honor del pontífice que la había edificado. Luego del concilio de Éfeso del año 431, en el que se proclamó oficialmente la maternidad divina de la Virgen María, el Papa Sixto III la remodeló y la consagró a la Santísima Virgen con el nombre de Santa María la Mayor, por ser la primera que se construyó en homenaje a la Virgen en la Ciudad Eterna. Las sucesivas restauraciones que se le han hecho, más las colecciones de pinturas marianas centradas en la Anunciación, la huida a Egipto, la adoración de los magos y otras escenas de la vida de María, reflejadas en mosaicos que datan del siglo V, más la suntuosidad de su interior. Y el campanario románico, que es el más alto de la ciudad, la convierten por derecho propio en la decana de las 60 iglesias erigidas en Roma en honor de la Madre de Dios, y por tal razón está incluida entre las 4 basílicas más importantes de la cristiandad, al lado de las de San Pedro, de San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros. Por eso hoy, 5 de agosto, día de la festividad de Nuestra Señora de las Nieves, pidámosle a la Santísima Virgen que nos muestre siempre cuál es su deseo y la forma de cumplirlo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
Santo Padre, en mi trayectoria académica, la Universidad Católica Portuguesa ha sido un lugar de transversalidad del conocimiento, donde todo se percibe conectado e interdependiente, de asombro renovado ante la belleza de la realidad creada, ya sea en una ecuación matemática o en un texto de San Agustín, y de encuentro profundo con Dios, que todo lo sostiene y a todo da sentido. Mucho de lo que propone el Santo Padre en la encíclica Laudato Si lo he podido experimentar en estos felices años de estudiante en la Universidad Católica, sea en las aulas o en la biblioteca, sea en la extraordinaria experiencia de la Misión País, sea en el proyecto de la economía Francisco, sea en las muchas amistades que he hecho aquí, que me recuerdan que mi vida adquiere sentido y grandeza cuando se vive con los demás y a su servicio. Me parece que a mi generación se le pide que no ignore las muchas intuiciones que nos ofrece Laudato Si. En primer lugar, cuando nos anima a aportar lo mejor de la ciencia, confiando en el don divino de la razón, para seguir encontrando soluciones eficaces a los retos que afrontamos. En segundo lugar, cuando nos pide rechazar el progreso tecnológico que no tenga una fuerte raíz ética y espiritual, que no garantice el respeto de la dignidad inviolable de la persona y de toda la creación. En tercer lugar, cuando nos lleva a la firme decisión de vivir según las exigencias del bien común, principio estructurador de la doctrina social de la Iglesia. Además, cuando por una parte nos estimula una conversión de vida, de la cabeza, del corazón y de las manos, y por otra nos anima a una participación política y social más comprometida, que ponga en el centro la opción preferencial por los pobres. Por último, cuando anima a los jóvenes católicos de mi generación a evangelizar, a afirmar sin miedo que no es posible una auténtica ecología integral sin Dios, que no puede haber futuro en un mundo sin Dios. Santo Padre, en el cuarto Congreso Internacional sobre el Cuidado de la Creación, que la Universidad Católica acogió a comienzos de esta semana por iniciativa de la Fundación Juan Pablo II para la Juventud, nos comprometimos precisamente con la ecología integral, con la certeza de que Cristo, Dios vivo y verdadero, es la respuesta a un mundo que busca sentido en medio de las alegrías y tristezas del tiempo presente. Tengo la alegría de poder entregar en manos de vuestra santidad el manifiesto resultante de nuestros trabajos sobre estilo de vida para una nueva humanidad. Gracias, Santo Padre, por invitarnos a ser verdaderos adoradores de Dios y de este modo vivir con sabiduría, pensar con profundidad y amar con generosidad. Era el testimonio de Tomás Virtuoso, que ha dedicado obviamente a la encíclica del Papa, la Laudato Si. En estos momentos le está entregando el manifiesto de los trabajos sobre estilos de vida para una nueva humanidad. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte
de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe e Antiguo Testamento, reflexionando sobre este pasaje del encuentro entre Goliat y David. Nosotros miramos un poquitito, ¿verdad?, cómo se va desarrollando. Ya describimos y hemos leído, ¿verdad?, cómo Goliat, este que va a decidir entre los dos pueblos, este hombre, está bien pertrechado, es decir, está bien protegido, humanamente hablando, un casco de bronce cubierto con una coraza escamada, también de bronce, que pesaba más de medio quintal. Tenía unas canilleras de bronce en las piernas y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era gruesa como el palo de un telar y el hierro de la punta pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Entonces, a ver, porque es interesante, ¿verdad?, cómo se va describiendo todo, como diciendo, aquí hay una plena confianza en la fuerza humana. Ave orero ye preparágina, ave orero huereco paité, ave la orero calculágina, orero ya posea pealo y codágina. Entonces, porque ave orero ya podajina con amba, ¿verdad? Somos nosotros los que vamos a pelear, somos nosotros los que traemos toda nuestra sabiduría de guerra, somos nosotros los que tenemos todas nuestras tácticas, somos nosotros que presentamos, ¿verdad?, al más fuerte, lo que significa nuestro propio ejército. Goliat era el designado de los filisteos. Pero ¿quién sería ahora el campeón de Israel? Otro problema, güey. Y todo este capítulo 17 nos va mostrando la dificultad que tiene sobre todo David en este sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque justamente tiene que confrontarse con alguien que es, pero enorme, 3 metros de altura, además de toda la coraza y de toda la protección que lleva sobre sí. ¿Quién sería entonces el campeón de Israel? Lo lógico hubiera sido Saúl. ¿Se acuerdan que también nosotros cuando hablamos de Saúl, al comienzo, en la presentación, cuando se lo iba a consagrar rey a Saúl, nosotros habíamos leído, ¿verdad?, y la descripción de Saúl también te habla de un hombre hermoso, alto, fuerte. Ya leí capítulo 9, habíamos leído eso. Había un hombre de Benjamín llamado Kish, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, hijo de un benjaminita. El hombre estaba en muy buena posición y tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y apuesto. ¿Verdad? Entonces ya te está escribiendo Saúl mismo. Entonces Goliat que viene aquí, un hombre de 3 metros,
bien preparado, con todas las corazas, con todo lo necesario para presentar una batalla y una lucha. No había entre los israelitas, dice, otro más apuesto que él. De los hombres para arriba, sobresalía por encima de todos los demás. ¿A qué ver? Entonces, de los hombros para arriba, de los hombros. Quiere decir que era muy alto, era Saúl. Estamos hablando de Saúl, capítulo 9. Ahora que viene el desafío para Israel, ¿quién es el rey? El rey es Saúl. El rey es Saúl. El desafío es para el pueblo de Israel. Dentro de nuestra lógica, añade enseguida, ya es bueno. Ave, tendotá, beatos, entonces acá añade porque es el primero que se mueve, ¿verdad? Ese que está al frente del pueblo, que está al frente de la nación. Algo lo cubetajina, algo la añade defendetajina. Sobre todo, así como hemos descrito recién, cómo eran estas batallas, ¿verdad? Donde cada uno enviaba un representante. Ave, Goliat, ¿quién será entonces el campeón de Israel? Es la pregunta, es la incógnita. En cuanto que nosotros fuimos describiendo y dijimos que Goliat estaba representando la fuerza, más bien la fuerza humana. Goliat estaba representando entonces todo lo que uno ha conquistado con la fuerza del hombre. Ahora, sin embargo, nos preguntamos, ¿y quién es el que saldrá por el ejército de Israel? Nosotros recién comentábamos y decíamos, ¿será Saúl? A quien en el capítulo 9 nosotros ya habíamos dicho que era un joven apuesto, un joven alto, grande, incluso que sobresalía, dice, sobre los hombros de todos. Hablamos del aspecto humano. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, capítulo 17, la batalla entre Goliat y David. Y les dejo ahora la bendición del Señor, que descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.